¿Alguna vez has escuchado sobre el storytelling y la importancia que tiene para poder enviar un mensaje? Hola, bienvenidos a mi nuevo video podcast sobre storytelling. No me van a negar que muchos de ustedes han hecho una exposición, ya sea en su colegio o posiblemente ante un público, como sus amigos, sus familiares, o quizás en el mundo académico o en el mundo profesional. Todos nosotros vamos a estar expuestos en algún momento a poder exponer ante un público. Pero esta situación puede ser muy complicada para muchos de nosotros. Algunos pueden sentir mucha vergüenza, otras personas pueden sentirse agobiadas, con mucho terror y muchas situaciones más. Tenemos que saber controlar esta situación, pero no vamos a negar que el poder exponer ante un público es muy importante, tanto del punto de vista personal, académico o profesional. Ahora, la pregunta es cómo podemos nosotros dar un mejor rendimiento, un mejor performance ante la exposición ante un público. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero antes me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado que en su última exposición que han asistido, posiblemente algunos de ustedes han asistido a alguna conferencia, alguna charla o cualquier tipo, algún evento donde hubo un espectador, un expositor? La pregunta es, ¿se acuerdan lo último, el mensaje principal de ese expositor? ¿Se acuerdan ustedes lo que les dijo? ¿Recuerdan el mensaje principal? Posiblemente no. Yo, por ejemplo, asistí a una conferencia hace unos 4 meses y posiblemente no me recuerde todo al pie de la letra de cada uno de ellos. Pero yo les hago otra pregunta. ¿Hay algunos eventos de su infancia que lo recuerdan y que estén tatuados en sus recuerdos? ¿Creen que sí? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos muchos recuerdos que están en nuestra memoria. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una conferencia, una charla que tuvimos hace unos pocos meses no puede quedar en nuestra memoria, pero sí una experiencia que tuvimos hace más de 10 años puede quedarse? Todo esto se debe a las emociones. Las emociones tienen una relación directa justo con nuestra memoria. Mientras nosotros tengamos una experiencia que haya generado una emoción muy fuerte, esto quedará en nuestra memoria tatuada por muchos años. Posiblemente nunca se vaya. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cada vez que queremos dar un mensaje, hay que generar emociones. Generando emociones nosotros podemos de repente llegar mejor a la otra persona. Podemos impactar, dejar un mensaje para que la otra persona lo tome y diga, oh, esta exposición sí me ayudó porque me generó esa emoción. Y posiblemente la otra persona que sea nuestro espectador ni siquiera se dé cuenta que le generó una emoción, pero le hiciste sentir algo. Ese algo le ayudará a que ese mensaje quede en tu mente. Y es ahí que nosotros debemos de tener en cuenta que las emociones lo son todo en este tipo de ocasiones. Ahora, es muy probable que ustedes hayan visto diferentes propagandas, diferentes tipos de publicidad televisiva, ya sea también en las redes sociales como YouTube. Vemos en algunos casos vemos alguna publicidad, pero sobre todo en la televisión, ¿no? Que tienen un poco más de tiempo algunas propagandas. Vemos que hay diferentes marcas que nos cuentan una historia. Y esta historia que nos cuenta tiene muchos objetivos. Algunas marcas lo hacen, por ejemplo, para que podamos identificar su marca, para que ellos se puedan consolidar en el mercado, simplemente para que lo consumamos. O incluso algunos dan un mensaje muy impactante que tiene que ver con su marca, pero un mensaje que te llega acá, un mensaje que te ayuda a reflexionar, te ayuda y te hace sentir emociones. Es por eso que las propagandas, todas estas publicidades televisivas te cuentan una historia, y esa historia es contando un mensaje, y su mensaje es: aquí está, aquí soy yo la marca y yo te puedo hacer sentir estas emociones, y en ese momento tú te identificas con ella y en algún momento posiblemente consumas tanto el producto o servicio que te brindan. Entonces, es ahí donde entra la magia de las historias. Las personas les va a gustar, les va a traer más una historia que posiblemente le cuentas algo así de forma directa. Entonces es aquí donde viene este pequeño hack. Debemos de contar algún tipo de mensaje
con una historia, pero esta historia debe generarnos emociones. Combinando estas dos cosas, créeme que vas a tener un rendimiento, un performance, pero muy bueno. Tu público te va a recordar, tu público se va a sentir identificado contigo y de esa manera tú vas a tener un muy buen desenvolvimiento ante un público como tal. Y es ahí donde entra el storytelling. El storytelling vendría a ser esta disciplina o este arte de poder contar o enviar un mensaje en base a historias, pero generando emociones. Entonces, ahora, cada vez que tú tengas una exposición, trata de contarlo como una historia. Genera emociones para que de esa manera tu público se quede grabado con tu mensaje. Tú debes tener definido bien tu objetivo principal. Entonces ese objetivo principal tiene que quedar tatuado en la memoria de tus, en este caso, oyentes, de tu público. Ahora la pregunta es, Manuel, ¿existirán estrategias para que nosotros tengamos un excelente rendimiento y que nuestro mensaje pueda llegar muchísimo mejor ante nuestro público? Claro que sí, existen muchas estrategias. Yo el año pasado tuve la oportunidad de llevar algunos cursos, tanto de presentaciones de alto impacto, tiene que ver con presentaciones en el presentarse uno mismo ante un escenario, no presentaciones entre diapositivas, no exactamente eso. Presentaciones de alto impacto y también en Data Storytelling. En este caso, más allá del storytelling, llevé un curso que es Data, que a partir de datos puedo contar historias generando emociones, ¿no? Y eso también es ir a otro nivel. Y es por eso la necesidad de entender y poder usar el storytelling. Ya no solamente el storytelling es para contar mensajes que quieras tú enviar a algún tipo de público. Ahora, a partir de datos, puedes convertir estos datos en una historia y generar emociones. Y en este caso tener mejores resultados, ¿no? La evolución, cómo ha ido en el tiempo, el arte de poder enviar mensajes de una manera más lúdica, de una manera más interesante, impactando al ser humano, ha evolucionado de una forma muy positiva. El data storytelling es algo que te recomiendo mucho. Si quieres ir al mundo de los datos, en algún momento posiblemente tengas que hablar con un cliente. En algún momento tendrás que hacer una exposición ante tu jefe, ante quizás un director. O simplemente tengas que dar una capacitación. El saber dar un mensaje es muy importante. Te va a ayudar a desarrollarte de manera profesional. Y quién sabe, en el futuro podría ser un líder. Y un líder que sabe enviar mensajes, créeme que tiene mucho la de ganar. Y es ahí donde yo les hago la pregunta. Ok, y ahora, ¿cómo doy el siguiente paso? Cuando ustedes tengan una exposición ahora, deben de ser muy responsables. ¿Cuántos de ustedes han ido de su última exposición sin recordar nada? Aburridos, algunos simplemente solo se dedicaron a ver su celular. Es lo más probable y posiblemente más del 90% de las exposiciones a las que han asistido ustedes hayan sido de esa manera. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Tú por no saber escuchar? ¿Por no tener el interés? ¿O el expositor? Esto podría ser debatible, pero de cierta manera el expositor es el responsable de llamar nuestra atención. Entonces es aquí donde viene lo siguiente. Aquí va a venir una responsabilidad de nosotros. Cada exposición que tengas, prepárate. Debe haber una preparación siempre. No improvises. Este tipo de acciones, que es de improvisación, ante una exposición puede acabar con malos resultados. Y uno de ellos es aburrir a tu público y simplemente no enviarle el mensaje que tú quieres. Es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son esas estrategias. La primera, yo te sugiero que te prepares, si es posible con más de 2 semanas de anticipación. Hay exposiciones que se preparan incluso con meses. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado sobre las exposiciones TED. TED, en este caso, hay una plataforma en YouTube que nos va a poder, en este caso, brindar muchas exposiciones interesantísimas, tanto en inglés, en español y en otros idiomas. Yo les recomiendo mucho que puedan ver este tipo de exposiciones, porque les va a dar otra perspectiva de cómo poder dar un mensaje ante un público, ante un escenario, cómo son las inflexiones, cómo es la postura, cómo es la forma en cómo das el mensaje. Es excelente, muy bueno esas exposiciones y yo se los recomiendo mucho. Es más, yo aquí tengo un libro, y este libro que pueden ver aquí es un libro muy interesante, que es un de Charlas Tech. Lo estoy leyendo y me parece fenomenal, ¿no? Y justo la profesora que me enseñó el curso de Data Storytelling es parte del equipo de TED, directora ejecutiva de TED Women en Perú.
Y bueno, es excelente las enseñanzas que nos dieron y es aquí donde les quiero compartir, también mezclados con el curso que llevé de presentaciones de alto impacto con el profesor Lertora. Y bueno, entonces vamos a continuar con estos tips que les voy a dar, les voy a brindar que he podido yo traer y aprender en estos meses, en estos años, en este caso en mi trayectoria como profesional. Entonces ya saben, tienen que prepararse mucho. Tienen que prepararse por lo menos 2 o 3 semanas antes. Si es que la exposición es en menos de una semana, desde el primer día que te enteres, prepárate. Ahora, ¿de qué forma tienes que prepararte? Obviamente debes tener un contenido, ¿ok? Un contenido. Y ese contenido tienes que dividirlo en 3 partes. La introducción, el cuerpo y las conclusiones. Previamente a eso, tú tienes que probar, ¿no? Tienes que ir viendo de qué forma puedo ir enviando el mensaje. Hay mensajes que se envían con historias, que generen emociones, pero ¿cómo lo hago? Tienes que tener aquí imaginación. Tienes que crear primero una introducción muy interesante. Esta parte posiblemente es una de las más interesantes y muchos de ustedes quizás que usan mucho las redes sociales como TikTok, como Instagram, ven algunos reels que hay personas que te recomiendan o que te dan sugerencias, que te dicen los primeros 5 segundos son los más importantes. Ellos dicen 5 segundos porque un reel dura muy poquito. Tú estás en tu celular, tú estás bajando, estás scrolleando y es muy rápido el hecho de que una persona decida o no bajar o ir al siguiente video. En este caso, para ti vendría a ser igual, pero tenemos un poquito más de tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando tú vayas a hacer una exposición, el primer minuto o incluso los primeros 40 segundos van a ser los más importantes, porque es aquí donde el público va a decidir si te escucha o no. A esto le vamos a llamar el gancho. Tienes que dar un mensaje gancho que capture las emociones, que capture la atención de tu público. El público como tal va a querer recibir un mensaje, va a querer recibir algo. Y si tú no le das un regalo, simplemente él va a agarrar su celular y te va a ignorar durante toda tu ponencia. Entonces, hay que pensar en un gancho muy interesante. Yo en el curso que estuve, o en los cursos que estuve, más allá del excelente, en este caso, experiencia de estos profesores muy buenos, de por sí muy buenos, aprendí mucho de mis compañeros de clase, ¿no? Por ejemplo, yo podría dar uno de los ejemplos de gancho que pude, ¿no?, rescatar y se quedó en mí porque generó emociones, justo de una compañera. Hablaba sobre vivir el presente y vivir del hoy. Pero ella no simplemente dijo, hoy día voy a hablar sobre vivir el presente y vivir el hoy. No, no lo dijo así. Voy a tratar de decirlo como ella lo dijo. Hace 2 semanas yo salí con Katy y justo era su cumpleaños. Ella estaba muy emocionada porque era una de sus películas favoritas, el que había salido justo en esa semana. Me dijo para ir. Lamentablemente yo estaba con mucho trabajo, pero aún así decidí ir con ella. Fuimos, pero lamentablemente también la pasamos muy mal. ¿Por qué? Porque recibí muchos mensajes, recibí correos, recibí llamadas. Hasta incluso tenía que salirme de la sala para responder algunas de ellas. Fue una velada muy mala. Ahora me arrepiento porque Katy ya no está con nosotros. El día de hoy les voy a hablar sobre vivir el presente y vivir el hoy. ¿Se dan cuenta cómo esta historia que me cuenta ella generó emociones? Fue una emoción quizás de tristeza, de melancolía, fue una emoción que a nosotros nos hizo sentir, ¿no? Yo también de repente no estoy aprovechando el hoy, el presente. Te hace cuestionarte. Antes de empezar el tema, te cuenta una historia, te hizo generar emoción, me atrapó, te escucho entonces. Y comienza a explicarte, aparte de la importancia de vivir el hoy y de vivir el presente, e incluso nos mostró algunas metodologías, algunas técnicas para poder hacer eso. Entonces, eso fue una exposición a mí que me encantó. Habían otras, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirte, ¿cuántos de ustedes han necesitado un producto y luego de cierto tiempo lo han visto como publicidad en sus redes sociales? ¿Creen que eso sea magia? Pues no. Nosotros estamos constantemente generando información, generando datos, pero estos datos serán importantes, quizás para algunos no, pero para otros sí. Estos datos lo aprovechan. Hay personas que se encargan de capturar estos datos, gestionarlos y tomar decisiones. Mi nombre es Manuel Merino y el día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia de datos. Entonces aquí cuando yo te puedo dar como un gancho, que te cuento una historia que te hace
En este caso, recordar que a nosotros cuando estamos pensando, le digo a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Se me ha antojado comprar una pelota. Y al día siguiente ves la pelota que aparece como publicidad en tu celular, en Instagram o en otro lugar. Y es ahí la importancia, ¿no? La importancia de entender de cómo estamos en el mundo actual, ya sea en el mundo del marketing digital, en las redes sociales y entre otras cosas más. Entonces, todas estas historias o estas formas de poder atraer a personas en los primeros 30, 40 segundos, se llama el gancho. Tienes que buscar un gancho muy interesante, impactante, que te atraiga, dependiendo del tema. Pero recuerda, tienes que generar emociones. Ahora, cuando tú vayas a preparar esto, luego vas a ir al cuerpo. En el cuerpo también tienes que hacer algo lúdico. No puede ser muy plano. Tiene que genera emociones en el transcurso del tiempo. No siempre estés arriba, ¿no? Comienza a hablar, luego baja un poco. Comienza a preparar podrías preparar como un tipo de guión, que es lo que te recomiendo. Por eso te digo que te prepares. Una vez que tienes que tener en cuenta cuál es tu objetivo principal. Pero más allá de eso, te recomiendo que pienses por lo menos en un regalo. No es así como lo definen en Charlas Tech. Tenemos que dar regalos. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Tenemos que dar un regalo. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que darle algo que en este caso el oyente, el público, se va a ganar algo. Yo, ¿qué gano escuchándote? ¿Qué me vas a dar a cambio? Tú tienes mi atención, ya, pero ¿qué me das a mí? Tienes que pensar en darle un regalo. Por lo tanto, define bien tus regalos. Tus regalos simplemente pueden ser como tus objetivos, pero piénsalo como regalos. ¿Qué le voy a obsequiar a mi público? Le voy a obsequiar esto, esto y esto. Por ejemplo, podemos pensar en 3 regalos, dependiendo del tema que sea. Una vez que defines tus regalos, cada uno de estos regalos lo vas a disgregar, ¿no? Entonces vas a ver, con este regalo, ¿qué puedo hacer? Con este regalo, ¿qué puedo decir? Y con este regalo, ¿qué le puedo ofrecer? Vas contando, vas generando una historia en base a tus regalos. Entonces, mediante eso, tú vas a poder crear tu cuerpo, vas a generar todo un contexto para que estos regalos lleguen a tu público de una forma objetiva, de una forma positiva también, generando emociones. No se olviden de generar emociones. Una vez que ya tienes todo tu cuerpo y el mensaje original, el mensaje principal ha sido enviado, llegas a las conclusiones recordando posiblemente cuáles son estos regalos. Hazle recordar, dile con números. Hemos recordado esto, esto y esto, ¿no? A veces estos números está comprobado que posiblemente lleguen mejor en este caso al oyente que solamente decir punto número 1, punto número 2, punto número 3. ¿Ok? Hazlo con tus dedos, muestra el número. Por otro lado, una vez que ya tienes planeado en este caso, tu guión, tienes que prepararte de la siguiente manera. Justo nuestro profesor Jaime Lertora, y en su libro de presentaciones de alto impacto de Jaime Lertora, nos indica que tenemos que prepararnos de la siguiente manera, ¿no? Como recomendaciones, ¿no? También les recomiendo que lean su libro, es muy interesante. Grábate ante una pantalla, en una cámara, no en un espejo, en una cámara. Grábate en una cámara, tanto en audio y video, y comienza a hacer tu exposición. Una vez que te grabaste, tienes que ver cuáles son tus deficiencias, pero la recomendación sería la siguiente: escuche el audio, solamente el audio, y escribe todo lo que dijiste. Te estoy completamente seguro que vas a mencionar o vas a decir muchos errores gramaticales y te vas a dar cuenta qué cosas o qué muletillas estás diciendo constantemente. Algunos decimos ¿no? Bueno, o repetimos muchas palabras o algunas muletillas como tal. Hay que identificar estas muletillas y tratar de quitarlos de nuestro día a día. Algunos decimos no. Una vez una persona me dijo, no digas no. Yo sé que lo vas a repetir mucho, pero no trata de no decirlo. Cámbialo por un sí, por algo positivo, un mensaje positivo. Si tú eres de las personas que dicen mucho no, identifícalo, porque eso también da un mensaje negativo, el decir no. Por otro lado, una vez que ya escuchaste el audio, ya lo escribiste, todo lo que dijiste, ahora mírate en video pero sin audio y vas a ver todos tus gestos, tus manos, tu mirada. Algunas personas, cuando hicieron este ejercicio en el curso, el profesor nos contaba experiencias de que había un chico que cuando exponía sacaba mucho la lengua y él nunca se daba cuenta, pero se dio cuenta cuando se vio grabándose. A veces tenemos un gesto, de repente yo me toco mucho los lentes, de repente me toco la cabeza, el cabello,
de repente hago algo con mis manos, o de repente con mis hombros, o hago algo que de repente no me doy cuenta cuando expongo, pero solamente me voy a dar cuenta cuando. Me voy a dar cuenta cuando vea el video, solamente el video sin audio. Una vez que hagas esto, identifiques cuáles son estos tics que tienes, ¿no? Estas formas en el que no explicas el por qué lo haces, simplemente lo haces, ¿no? Una vez que los identificas, lo escribes y ahora ves el audio y el video y ves todo tu performance, cómo ha ido. Luego, una vez que tienes en cuenta esto, te vuelves a grabar y vuelves a hacer el mismo ejercicio y te vas a dar cuenta que va a haber una diferencia. De todas maneras, va a haber una diferencia. Y es aquí donde tú te vas a ir preparando. Por eso es importante la preparación. Una vez que te preparas, tienes que conocer el contexto y tu público. ¿A quién vas a exponer? No es lo mismo que yo exponga sobre inteligencia artificial a matemáticos, a que les ponga a ingenieros de software o que les ponga a ingenieros civiles. O posiblemente a un público que son todos gerentes y directores. No es lo mismo. El mensaje se tiene que enviar de diferentes maneras, dependiendo del contexto. Conoce a tu público. Es importante conocer a tu público. Yo conocí una experiencia de una docente que iba a exponer sobre un tema en específico para un colegio, pero no se dio cuenta y nunca se informó que su público eran estudiantes con síndrome de Down. La forma en cómo debió dar el mensaje fue totalmente distinta a cómo la hizo. Y es ahí que es un claro ejemplo que si no sabemos cómo o quiénes son nuestro público, no vamos a poder tener el mejor rendimiento posible. Es importante conocer a tu público. Por otro lado, si es que lo vas a hacer de manera presencial, conoce el lugar donde vas a exponer. Posiblemente, en la mayoría de los casos, vamos a tener una experiencia virtual. En una experiencia virtual, conoce muy bien tu espacio de trabajo, conoce bien tu cámara, mira siempre en la cámara, mira como si estuvieras mirando a las personas, para que las personas piensen que los estás mirando a ellos. Trata de mostrarte en cámara, porque es más impactante enviar un mensaje viendo a la persona que te lo está dando, a que simplemente ver Manuel Merino y nada más, una MM y nada más. En este caso yo te estoy hablando y te estoy dando mi rostro, si es que lo estás viendo desde YouTube. Entonces es importante eso, identificarse, que el público se identifique con el ponente. Una vez que tú ya reconoces tu lugar de trabajo, tu espacio de trabajo, en la parte presencial, retomamos la parte presencial, conoce cómo es el lugar, qué espacio tienes, qué distancia hay entre ti y la primera fila. Conoce muy bien o identifica muy bien cómo está el tema de los proyectores, porque posiblemente, y es lo más probable, que tengas proyectores, ¿no? Son muy pocos los casos que he visto que no se presentan con una diapositiva o slides. Entonces es aquí donde viene esa parte que es muy importante conocer. Yo te recomiendo que tengas un tipo de control remoto para pasar al siguiente y al siguiente, puesto que es muy molestoso decirle siguiente por favor, no se ve muy bien y ya con eso trae un impacto no tan positivo como si fuera del que yo estaría dando así. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay algunos controles que tienen el botón de ponerlo en negro en la pantalla. Ahora, la pregunta es, Manuel, pero ¿por qué quisieras tú poner en negro la pantalla? Porque la mayor cantidad de personas va a estar viendo a la presentación siempre. Va a ver a la presentación y no te va a ver a ti. Pero ¿qué pasa si yo pongo negro la pantalla? Las personas se van a quedar viéndome a mí y ya no a lo que estoy presentando. ¿Se dan cuenta? Entonces tú tienes la atención de tu público y justo le quieres decir algo importante. Y es una estrategia, por ejemplo, para que todos te miren a ti y que te escuchen y tú puedas ser el protagonista, en este caso, del mensaje que quieres dar. Generando emociones, ya sabes, generando emociones. Una vez que ya tienes todo esto identificado, lo que viene es tu momento cero, ¿no? Así lo define Jaime Lertora, tu momento cero. Momento cero lo definiría como los segundos o incluso minutos antes que tienes tú antes de empezar tu exposición. Muchas personas se dicen palabras como yo soy el mejor, yo sí puedo. Otras personas se toman un trago. Otras personas incluso corren, ¿no? Justo mi profesora de Data Storytelling comentaba que algunas personas corrían y nos explicó que existe una parte científica, una explicación biológica ante eso. Cuando nosotros nos sentimos nerviosos, parte de nuestra respiración comienza a ser de cierta frecuencia, ¿no? Nuestro corazón late a cierta frecuencia, pero si alteramos nuestra respiración, nuestra inspiración, ¿no? Inhalamos y exhalamos de una forma distinta, ¿no? Más pausada, ¿no? Vamos a cambiar esa frecuencia de nuestros latidos y por ende va a involucrar a que estemos menos nerviosos y estemos más relajados, porque muchas personas van a sentir nervios ante una exposición.
Créanme que para hacer este video he tenido que hacer muchas pruebas, porque el comienzo no me salía bien, me sentía quizás nervioso, no es lo mismo quizás ante un público, ante una cámara de video, pero aún así hay diferentes situaciones. Tenemos que tener nuestro momento cero. Puede ser una palabra, tomar valor, tomar fuerza y luego salir a la cancha. Ese va a ser nuestro momento cero. Una vez que salimos a la cancha, salimos al escenario, tenemos que pararnos adecuadamente y comenzamos a dar nuestro gancho. Recuerda, comienzas a dar tu gancho y comienzas a hablar. No seas muy quieto. Tampoco te digo que te muevas mucho en un escenario. Comienza a hablar, ¿no? Comienza a hablar. Si estás sentado de repente en un directorio, comienza, si es que puedes pararte, genial. Párate y comienza a hablar, comienza a decir tus ideas, ¿no? Una vez que ya estás una vez que ya empezaste, como que ya botaste un poco ese miedo, esa vergüenza. Conoce a tu público y aquí van dos cosas. Mira a tu público, pero de una forma en W. No mires en una forma de aquí para allá, no es máquina de escribir. Mira en forma de W. Con eso puedes ir desde el último, que es a la izquierda, luego bajas al centro y así. Eso da una sensación de que estás viendo a todas las personas y que no hay nadie al que tú estás evitando. Puede ser en W o puede ser en M también. No es una estrategia. Y por otro lado, cada vez que digas una idea, mira a una persona, mírala a los ojos. Mirando de los ojos a una persona, puedes decir más, te puedes sentir identificada. Da una idea, te dices algo y luego, una vez que acabas la idea, miras a otra persona. ¿Te das cuenta? Cada vez que des una idea o cambies una idea, cambia de persona. O si quieres cambiar de persona, tienes que hacerlo mientras cambias una idea. No es una idea media si luego cambias la mirada. No. Trata de cada persona que veas. Si quieres cambiar, mirar a otra persona, no la cambies hasta que no termines tu idea. Esa es otra recomendación. Y bueno, también podrías tomar a tu público como tu aliado. Consíguete a un aliado. Posiblemente sea una persona que está en primera fila, las segundas o las primeras filas. Es importante tener aliados, porque de esta forma, esta persona, aquí vamos a llamar aliados, ¿no? Va a ser personas que tú vas a hacer que interactúen contigo y tú le vas a dar de repente le vas a dar valor a esa persona, lo que te diga, oh mira, ¿qué tal? Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu participación, justo es lo que quería decir, o de repente, muy buena pregunta, ¿no? O sea, súbele el ego, porque de esa forma tú le vas a dar una sensación positiva tanto a él como al público, y los demás ya no van a querer van a querer quizás participar contigo. La mayoría de personas no participa porque tienen miedo al que dirán, porque tienen miedo a que lo que digan esté mal. Pero si tú siempre das la sensación de que, mira, yo voy a estar contigo, yo te voy a hacer sentir bien, te doy la confianza en que puedas dar tu comentario, las personas van a querer tener un lazo contigo en tu exposición, en tu ponencia. Y bueno, tener un aliado es muy bueno, ¿ya? Ok, es excelente, es una muy buena estrategia, e incluso para ti te va a ayudar a tener una mejor conexión con tu público. Y créeme que tu mensaje podría llegar muchísimo mejor. Créeme que hay muchísimas más estrategias. Como les digo, hay estrategias en las que uno va a contar historias, va a contar emociones, ¿no? Uno a veces cuenta un ritmo negativo, cosas negativas, ¿no? Cuando digo cosas negativas te da como que un sentimiento de culpa. Tú no haces esto, no tienes tu cama, no haces esto, no haces ejercicio. Y luego, ¡plum!, viene la parte positiva. Pero tú podrías hacer esto, ¿no? Hay diferentes estrategias en el cómo podemos hacer reflexionar a las personas. Cómo podemos dar cosas informativas, ¿no? Y cómo hacer que tomen acción. Todo eso debe estar envuelto en una historia con tus regalos, ya sea 1, 2 o 3 regalos. No pases de más de 4 regalos, sería mucho, dependiendo mucho la cantidad de minutos posiblemente que dura tu exposición, ¿no? Puede ser también, si es una exposición muy larga, vas a tener que dar muchos regalos. Y esa va a ser mucho la estrategia de cómo tengas tú la experiencia y el expertise de contar historias generando emociones. Una vez que acaba todo tu cuerpo, entras a la conclusión y haces que recuerdas a las personas cuáles son estos regalos. Las personas tienen que irse con lo más importante, las cosas más importantes de tu exposición, ya sea 1, 2 o 3. Por ejemplo, ya entendieron ustedes qué es el storytelling. Ya sabemos que vamos a generar emociones en base, en este caso, historias. Vamos a enviar un mensaje. Hemos visto cuáles son las estrategias que existen, ¿ok? Y ustedes ya saben qué hacer, que tienen que prepararse, cómo tienen que prepararse ante una exposición. Y ya saben cuáles son las partes, en este caso, de una exposición, en este caso, cuando quieres aplicar storytelling. ¿Ok? Y bueno, todas estas aplicaciones, todas estas sugerencias, comentarios,
Yo sé que les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan tener un mejor, de repente, performance cuando vayan a tener una exposición, ¿no? Yo lo estoy aplicando en el transcurso de este tiempo. He tenido buenos resultados en la mayoría de veces. He podido exponer ante un público, en este caso tanto en el trabajo como de forma académica, ante un auditorio y con diferentes tipos de audiencia. Pero siento que este tipo de estrategias me ha ayudado muchísimo y yo espero que ustedes lo puedan aplicar. Y ya saben, cada vez que tengan una nueva exposición, esta es tu responsabilidad de que todas las exposiciones ya no sean igual de aburridas. Tienes que tú ponerte, en este caso, la camiseta y tienes que generar una muy buena presentación. Que las presentaciones sean de alto impacto de aquí en adelante solamente va a depender de nosotros. De esa manera ya no vamos a estar envueltos a exposiciones aburridas, que simplemente voy a estar ahí por compromiso y nada más. Gánate a tu audiencia, gana su atención. Hay muchas estrategias que te acabo de dar para que tú lo puedas hacer. Y muy bien, muchachos, espero que les haya gustado este video podcast. Ya saben que voy a estar publicando videos semanalmente sobre todo lo que tenga que ver con datos, ciencia de datos y crecimiento personal. Así que muy bien, yo me despido, espero que tengan un buen inicio de semana y bueno, cuídense. Chau.